Dentro de las cosas más importantes que puede haber para un ser humano es comprender la voluntad de Dios, pero rara vez hacemos un paralelo entre lo que nosotros anhelamos o queremos y la voluntad soberana de Dios. Recordemos de una manera intencional que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Por eso, con este estímulo que Él nos da de su perfección, de su soberanía, quiero que empecemos hoy un seminario que se llama El propósito de la vida. Cuando uno no tiene un propósito, no tiene un sentido de vida. La vida es vana, vacía, pasajera, llena de altibajos, donde cada vez este mundo con hiperestímulos de mensajes, de distractores, de hiperinformación, nos lleva perdidos en un rumbo claro. La vida es conseguir dinero para poder estar un poco mejor en el sentido de no tener deudas o de comprar lo que quiero o de viajar a donde desee. Eso es la vida. Bueno, vamos a meternos en este apasionante tema y pues vamos a compartir nuestro material de hoy. Que este sea un momento de poder darnos la oportunidad de cuestionarnos frente a este aspecto. Mi vida tiene sentido, mi vida tiene un propósito y ese es el punto de partida sólido para todo aquello que querramos. Entonces, el comienzo, ¿dónde fue? Dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y esto continúa siendo así. Este día, ¿dónde fue hecho? De lo que no se veía. Cada día que nos es otorgado, lo repito constantemente, es una nueva oportunidad de conocer a Dios. Es una nueva oportunidad de enderezar el camino. Respondámonos esta pregunta. ¿Habrá algún pensamiento, alguna emoción, alguna intención, alguna decisión humana que sea más perfecta que la de Dios? Desde allí nos lleva a entender que si no somos humildes y respetuosos con el soberano dueño de la vida, estamos perdidos. Porque cuando no se tiene la humildad de buscar al diseñador cada día, estamos entrando en la soberbia, en el humanismo, en la autosuficiencia, en el egoísmo, en precisamente que el ego sea el soberano en mí. Y el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Decía, todo lo que para mí es ganancia lo he dado por basura a cambio del conocimiento de Cristo Jesús. La intención de este espacio de los sábados es precisamente regalarnos una horita, debiera ser mucho más todos los días, para permitirle a Dios que intervenga en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestra historia. Y también es imperativo entender que no somos historia. Tenemos una historia,
pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada día. De manera que vamos a ver este primer aspecto y es el sentido original de tu vida. Una vida sin sentido no tiene razón de ser, pero hay muchos sentidos que nos los da la cultura, las tradiciones, la rutina, las necesidades básicas, pero ese es el sentido original de la vida. Si yo no tengo claro el sentido de mi vida, pues es un desperdicio constante. Hay demasiada evidencia a través de la historia de la humanidad, sobre todo en filósofos, escritores y hombres que lograron ciertos triunfos humanamente importantes. Y al final de sus días, la expresión en una u otra forma, pero concluyen lo mismo. Hubiésemos dado toda nuestra fortuna por encontrarle un sentido a nuestra vida. Sin sentido la vida es vacía, es vana, es como una ruta sin brújula. Cada día aparece allí con una serie de circunstancias que hay que resolver y con ese miedo de que no me vaya a pasar nada. Pues bueno, el sentido claro de la vida es lo que nos inspira. El propósito original de la vida está únicamente en la voluntad de Dios y esta no fue, ya nos fue revelada en su palabra. Cuando uno escucha a tantas personas decir es que yo quisiera conocer la voluntad de Dios, allí está escrita y eh, es meternos en la revelación de su palabra. Recordemos lo que dice Hebreos 11, que todo lo que existe, que es visible, fue hecho de lo que no se veía, por su palabra. Desde el comienzo, Dios nos está mostrando que su palabra es generativa. Lo único que Dios hizo con sus manos y no con su voz fue al hombre, como una expresión de intimidad, una expresión de amor. Todo lo demás dijo o expresa en su palabra, y Dios dijo y fue hecho. Entonces, en el principio de Dios creó los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia. Y de Dios puede salir alguna creación imperfecta, o Él intencionalmente puede crear algo imperfecto. Luego Dios creó los cielos y la tierra perfectos, impecables, sin ningún eh, defecto, por llamarlo así. Y pasa en el versículo 2. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad reinaba en las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en la superficie de las aguas. En la otra versión dice, la tierra estaba desordenada en tinieblas y vacía. O sea, ¿qué pasó entre el primer y el segundo versículo de Génesis? Estando inundada por aguas profundas, pues hay una evidencia de que hubo un primer diluvio y probablemente allí desaparecieron los dinosaurios y otra serie de cosas que no se mencionan más adelante. Pero aquí me quiero centrar es que donde hay desorden, donde las cosas están vacías, oscuras, sin sentido, como la vida de muchos que veníamos de ahí. Mi vida era así, desordenada, en tinieblas, vacía. Siempre que ocurren estos aspectos, el amor, la misericordia, pero también la soberanía de Dios va a ir a reordenar todo o hacerlo nuevo.
¿Por qué? Porque Él es el dueño. Él es el dueño. Entonces, cuando no vamos caminando hacia la perfección, estamos dañándole el propósito a Dios. Entonces, no se trata de meternos eh, en una serie de ideas terrenales convencido de que vamos a lograr torcerle el brazo a Dios y bajarlo de su eternidad a estos paupérrimos planes temporales humanos imperfectos, donde la gran mayoría es producto del egoísmo. Lo dice el libro de Santiago. Dice, no piden porque, no reciben porque no piden y cuando piden, piden para sus antojos egoístas. Continuando, dice entonces, dijo Dios, que haya luz y hubo luz. ¿Qué creó la luz? La palabra de Dios, la decisión de Dios, la soberanía de Dios. Cada vez que parpadeamos o que palpita nuestro corazón es porque Dios lo ordenó. Nada se mueve en el universo sin que Dios lo tenga establecido. Eh, Aprendí hace poco de que ha sido mi formador, mi líder por 25 años, en un congreso, que la voluntad de Dios tiene dos aspectos. El primero es su voluntad soberana, su voluntad primaria. Él la diseñó y lo creó. Pero hay otra parte que es la voluntad permisiva de Dios. Las cosas que ocurren, Dios las permite dentro de ese libre albedrío que le dio al ser humano, pero el resultado final lo va a usar Él. Por eso dice que los hombres tiran suertes, pero el resultado final lo decide Dios. Por eso la suerte no existe. Por otro lado, eh, Dios, todo aquello que permite tiene un propósito. No hay un segundo vacío en su eternidad. En Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando uno ha nacido de nuevo y va en este camino del aprendizaje eterno y de amar a Dios, todo lo que nos ocurra, Dios lo va a usar para bien, en esta vida o en la otra. Continuando dice, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios todo lo va evaluando para que sea bueno, acorde a su voluntad. Todo lo que va en contra de su voluntad no puede ser bueno, porque su voluntad es perfecta. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. O sea que en este instante Dios creó el tiempo que no existía. Dios vivía y vive y existe en la eternidad y desde allá decidió crear el sistema día y noche que un día va a desaparecer. Por eso es que Dios desde su eternidad, donde no existe el tiempo, puede intervenir el pasado, el presente o el futuro. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Él formó el día. Así sucesivamente podemos leer en el capítulo 1 del Génesis cómo fue creando cada cosa, pero quiero centrarme en el sexto día. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Aquí no está diciendo para que sea como yo, porque habla de nosotros, porque habla de hagamos en plural, porque está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero son un solo Dios indivisible. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el cielo.
Está diciendo Dios, aquí les doy el primer sentido de crear a los seres humanos, administradores. Les doy la autoridad delegada para que reinen sobre la creación, no para que sean dueños de la creación. Nada dejará de ser de Dios, nada dejará de ser de su autoridad soberana. Entonces, uno de los vocablos más frecuentes que salen de nuestra boca es el mí, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, mi Dios. Esa tendencia a decir que todo es mío. No, todo es de Dios, que nos dio ese regalo impresionante de ser coadministradores con Cristo de toda la creación, de ser coherederos de toda la creación, pero somos administradores, siervos administradores. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Qué quiere decir esto de a su propia imagen? Ya lo vamos a ver. Pero creo que aquí es importante reforzar eh, el hecho de que al abrir los ojos cada mañana comienza nuestro sentido de vida de ser buenos administradores de su multiforme gracia. Cada día trae su diseño espectacular. Cada día trae lo nuevo para que lo administremos. Y cada día cuando aparece su misericordia nueva, desaparece la rutina de la incertidumbre, los miedos vanos de una vida sin sentido. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Todo lo que está por fuera de hombre o mujer se llama deformidad del diseño de Dios. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Estas cualidades incluyen la capacidad de razonar. ¿En qué consiste ser hecho a la imagen de Dios? La capacidad de pensar, la capacidad de recibir sabiduría no humana. Él lo promete en Santiago 1:5. Si te falta sabiduría para algo, cuando tenemos alguna dificultad, ¿será lo primero que buscamos? Y nos está diciendo que su espíritu es el oportuno socorro, es el ayudador. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Salmo 121 es esa inspiración que dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que creó los cielos y la tierra. Y ahí viene una cantidad de promesas. No te dejaré desviar a la derecha ni a la izquierda. Guardaré tu alma, tu entrada y tu salida desde hoy y para siempre. ¿Y por qué no vivimos en esa certeza? Porque siempre está ese corazón caído del hombre esperando los resultados visibles cuando Él nos invita a poder ver lo invisible. Entonces, la capacidad de razonar con sabiduría del Espíritu Santo, con sabiduría de Dios. El Espíritu Santo nos llevará a conocer toda la verdad y nos recordará lo que ya nos ha enseñado. En Santiago 3:13 dice que hay una sabiduría que produce peleas, disgustos, contiendas, angustias y calamidades y cosas semejantes a estas, y esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Tenemos que escoger cuál de las dos sabidurías. Lo dijo desde Deuteronomio. He puesto al cielo y a la tierra por testigos que coloco delante tuyo el bien y la bendición o el mal y la maldición y tú eliges. Pero yo te digo, hijo, escoge el bien. Cada día tenemos que elegir. Precisamente cuando él le dice a Adán y a Eva que no consuman el fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, era porque ellos solo conocían el bien. Y si
probaban el mal, les iba a tocar estar eligiendo todo el tiempo y ese fue la herencia de la maldición adánica. Todos los días debemos elegir entre el bien y el mal y en esto Dios respeta el libre albedrío. Por eso ese mensaje de amor que deja Jesús dice, les traje toda la verdad. Está a disposición de que la vayan adquiriendo. Les traje el camino de la verdad, la ley de la libertad. Nos dio esa capacidad de razonar, de tomar decisiones morales. ¿Qué tanto podemos disfrutar la capacidad de elegir diariamente vivir bajo las normas morales, la ley moral de Dios? Hay ciertos aspectos que producen confusión y en esto debemos entender a qué ley se refiere eh, la palabra de Dios y se refiere el mensaje de Jesús cuando habla de la ley. No es la ley que aparece en el Antiguo Testamento. Esa ya se cumplió en Cristo. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ya la cumplió, consumado es. Pero el que nos trajo la ley de la gracia, es la ley moral, la ley de la libertad. La ley que aparece en el Antiguo Testamento es la ley que muestra el pecado y que lleva al hombre a convencerse de que no la puede cumplir, a no ser que tenga el nuevo nacimiento, que es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para hacer. Hay otras leyes, está la ley ceremonial, la ley civil, en fin, pero cada vez que vamos a la palabra de Dios debemos pensar en tomar decisiones acorde a la ley moral, de tener una relación con Dios. Fuimos creados de Él, por Él y para Él, dice el libro de Colosenses. Entonces, el propósito de la vida es poder tener una relación de amor con Dios y disfrutar de su paternidad. Si observamos todo el mensaje de Jesús habla del Padre. Soy el camino al Padre, díganle Padre nuestro, todo lo que viene a mí es porque viene de mi Padre. No hago mi voluntad sino la de mi Padre. Todo el mensaje es el Padre. Yo lo llevaré al Padre. Y por eso es que la humanidad está tan perdida cuando no hay una paternidad. El 60-70% de los hogares son madres cabeza de familia, una tonelada de huérfanos. Pero ahí es donde está la promesa de Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recojo. De manera que el sentido de la vida es una paternidad perfecta. Vamos a mirar un poco cómo es la relación con ese padre. El Salmo 37:4, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el Padre, de tal manera amó el Padre su creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo se trata del Padre. Se trata de poseer dignidad. ¿Alguna vez has meditado sobre este concepto? ¿Qué tanta dignidad hay en tu vida? ¿Sabe cuándo el ser humano pierde su dignidad? Cuando anda tratando de obtener lo que no tiene. La letra de muchas de nuestras canciones latinoamericanas, ¿no? Sin ti no puedo vivir, la maldita que se fue, no, acá en mi pobreza, mamá, el niño no me quiere, ¿recuerdan esa canción? Siempre es pensando en miseria,
Cuando teniendo a Cristo lo tenemos todo, en Cristo estamos completos. Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu vida. Entonces se trata de eso. Soy un convencido de que la vida cristiana es lo más fácil que hay. Lo complicado es nuestra mente. No cree, no trabaja la fe, no nos dejamos mimar de Dios. Queremos que Dios nos ayude, pero a nuestra manera. Queremos que Dios nos ayude, pero le estamos metiendo otras cosas que enrarecen la atmósfera de su presencia. Dios no comparte su gloria con nadie. Absolutamente Dios no permite que su gloria sea contaminada y nos podría ser contaminada porque todo lo imperfecto que entra en la presencia de Dios es quemado. ¿Qué tanta dignidad tenemos? ¿Cuál es la base de nuestra dignidad? En este momento, hacer aquí una pequeña pausa porque es importante. Estamos en una época de ataques de pánico, de autismo, de cantidades de trastornos mentales que crecen cada día más, depresiones, suicidios, violencia intrafamiliar, bullying y este caos de mundo. Cuando se empiezan procesos de acompañamiento psicológico, y entre otras, no sé si lo compartí en algún momento, pero hace un poco menos de un mes me gradué como psicólogo, pero lo hice por algo. Lo hice porque está la necesidad de salud mental de las personas que todos los días Dios permite que lleguen a buscar ayuda. Necesita capacitarme más, pero con base en la palabra de Dios. Entonces, el punto de partida hacia la sanidad de un ser humano es su autoestima. Yo te transmito esta palabra, ¿qué tanto te amas? Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Si no me amo, no puedo amar a Dios ni puedo amar a los demás. Pero ¿qué es amarse a sí mismo? Desde el punto de vista de la cultura, pues están los títulos, la posición social, el dinero, el aplauso, eh, pero es a eso que se refiere Dios, ¿no? Autoestima es tener alto valor de la dignidad de la creación de Dios en cada uno de nosotros. No se trata de ti, se trata de lo que Dios diseñó en ti y del plan espectacular que Dios tiene para tu vida. Jeremías 29:11 dice, pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ustedes, para que tengan una esperanza y un futuro. Hey, Dios nos está dando una esperanza y un futuro desde que nos diseñó en el libro de la vida. Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos. Salmo 32:8, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Todo el tiempo, Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Es el camino, es la verdad, es la vida. Eso fue lo que dijo Jesús, que él era el camino, la verdad y la vida. ¿Será que tengo que añadirle a eso? ¿Será que el exceso de horas de trabajo es lo que Dios quiere para nosotros? Cuando yo vivo esclavo del trabajo, es porque entiendo que si no lucho para conseguir algo, terminaré mal. Ese es un pensamiento de un huérfano, no de un hijo de Dios. La Biblia dice el que no trabaje, que no coma, pero no el que sea esclavo del trabajo.
El trabajo es un deleite que Dios nos da todos los días porque trabajamos para Él. Y todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. De manera que, ¿cuántas veces en la vida y en esta vertiginosa carrera terrenal hemos hecho un alto para revisar nuestra dignidad? ¿Recuerdan aquel pasaje donde Esaú vende su dignidad, su primogenitura por un plato de lentejas? Ahí está reflejado todo lo que les he comentado hasta ahora. Preguntémonos cuál es nuestro plato de lentejas por el cual estamos vendiendo la dignidad de ser hijos de Dios, de recibir el diseño de Él diariamente. ¿Qué tanto revisamos diariamente nuestro camino espiritual frente a las cosas materiales? Antes de enseñar el Padre Nuestro en Mateo 6, el Señor dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. En una de las cartas de Timoteo dice, te daré techo y pan y que eso te baste. O sea, lo básico nunca te va a faltar. Dios quiere que vivamos bien, pero bajo su diseño. Nos pone unos parámetros bien interesantes. Ama a tus enemigos. Por ejemplo, uno de los conflictos increíbles que hay en el ser humano son los conflictos del matrimonio. Y el matrimonio Dios no lo creó para que seamos felices. Es decir, uno no se casa para ser feliz. Si uno se va a casar es porque es feliz. Traigo mi patrimonio de felicidad para colocarlo a tu servicio, no que mi felicidad dependa del otro. Si estoy en la plenitud de Dios, voy a tener la capacidad de amar al otro sin estarle exigiendo cosas. Por eso aparecen los divorcios, por eso dice la palabra de Dios que Moisés lo permitió por la dureza del corazón. Un corazón duro no entiende nada de dignidad, ni de amor, ni de misericordia. Y también comprende uno cuando el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ahí estamos todos, vamos en un proceso de entendimiento. Pero todo comienza con autoestima. ¿Qué tanto te amas? ¿Tanto te amas? Es una pregunta un poco hasta rara, ¿cierto? Pero vale la pena retomarla. La dignidad, el amor propio, la autoestima comienza cuando yo valoro y reconozco el diseño de Dios. Cuando usted se mira al espejo, ¿cómo se ve? No tan bajito, tan feo, tan poco atractivo o atractiva. Pero hacer ese tipo de consideraciones necesita un parámetro y el parámetro lo ha colocado en la cultura. Puedo ser bajito, negro, blanco, lo que quieras, pero fue el diseño donde Dios dijo es que es hermoso. ¿De dónde viene la voz de quién somos? De nuestro creador. Continuemos con nuestro. Poseer dignidad, el valor intrínseco. Me lo han escuchado muchísimas veces. Los 3.000 millones de códigos genéticos que hay en cada célula de nuestro cuerpo que trae una impronta de una programación que es única de cada ser humano. Mejor dicho, cada célula de nuestro cuerpo tiene un sello que dice es original, único e irrepetible.
con mayor énfasis en las neuronas. Ese es el valor intrínseco. ¿Quiénes somos? El diseño perfecto de Dios. En un mundo imperfecto, claro que sí. Pero es que el Señor dijo, esta no es tu casa. Ustedes no son de este mundo. Padre, a los que del mundo me has dado no son de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque había una razón, hay un propósito, hay un sentido de vida. El hecho de que Dios me hubiera sacado del alcoholismo y la depresión para ahora dedicarme a extender su palabra, su evangelio, su verdad, su espiritualidad no religiosa ni filosófica, sino la verdad eterna. Es un propósito general para todo ser humano. Ahora respondámonos otra pregunta. Por favor, llévate esta pregunta. ¿Qué haces para Dios? Si Dios te preguntara hoy cuál es el fruto que das en la administración de cada día que te entrego, ¿qué responderían? ¿Recuerdan el mandato supremo que dice, vaya y hagan discípulos y enséñale todo lo que yo les he enseñado, enséñales a guardar, a cumplir? Es el sentido de vida. Dice, Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Entonces, eso le da sentido, ver vidas transformadas. En algún seminario acá en Colombia, me pedían que me presentara diciendo, describiéndome. ¿Usted quién es? Yo les decía, yo soy un instrumento de Dios para ver vidas transformadas. En eso se convirtió mi vida, en una pasión que no pasa porque no es humana, es porque Él la coloca. Usted quiere llevarse hoy una motivación de una oración poderosísima. Empiece a decirle a Dios, yo quiero que me apasiones por aquello para lo cual me creas. El ser humano necesita motivación, necesita pasión. También la oración va en otro sentido. Protégeme de no apasionarme por aquello que no está en tu plan para mi vida. Ahí comienza a enderezarse el camino. No se refiere a una semejanza física cuando dice que nos creó a su imagen y semejanza, sino más bien a los aspectos espirituales, intelectuales y morales. Nunca seremos dioses. Ahora, ¿por qué Dios tomó una actitud que hace parte del misterio de la piedad? Se convirtió en hombre, porque nos ama tanto que Él quiso no solo venir a pagar la cuenta de nuestra miseria, sino que Él quiso identificarse humanamente. Entonces nos dejó el modelo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, dice en Colosenses. Es el modelo. Jesús es el modelo perfecto y es hacia donde Dios nos está convirtiendo, hasta que lleguemos a ser iguales a Jesús, hombre. Nunca seremos dioses. Y para ser iguales a Jesús y sus características, pues necesitamos estos aspectos que ya están diseñados en nuestro interior, con este énfasis espiritual, intelectual y moral, pero basados en su. Entonces podemos clarificar tres aspectos que son irreemplazables en el desarrollo de un verdadero proyecto de vida. Mi origen. Existo porque Dios me creó con su amor de Él, por Él y para Él. No puede haber un lugar mayor a ese. Identidad nos convirtió en sus hijos.
o herederos con Cristo para una eternidad. Nos está preparando una habitación eterna en la Nueva Jerusalén que un día bajará. Si nosotros vivimos la vida cada día descontextualizada de lo eterno, la vida se vuelve imposible. Pero recordemos que no somos de este mundo. Estamos aquí porque somos embajadores del reino de los. Aun si nosotros tuviéramos esa claridad que es ser embajador del reino, nuestra vida tomaría sentido, nuestra vida tendría propósito, que es el tercer aspecto. El propósito de vida aparece cuando yo entiendo que las virtudes y habilidades que van brotando del original en nosotros es para servir a los demás. Por eso me han escuchado el concepto de la ley de la extracción, porque llegamos tan contaminados que no entendemos, vivimos confundidos, pero cuando Cristo entra en nuestro corazón y nos da vida eterna y nos activa el Espíritu, está en 1 Corintios 2, el hombre natural y el hombre espiritual, nos convierte en seres espirituales, la vida toma un propósito, un sentido de vida. Entonces él fue creando todo sucesivamente y al sexto día dice, los bendijo Dios con las siguientes palabras. Quiero que me escuchen muy bien esto que voy a transmitir. ¿Cuántos le dicen a Dios, bendíceme? Él ya nos bendijo hace rato. Él nos bendijo con bendiciones eternas. Él ya nos entregó todas sus bendiciones. Porque Él nos bendice a través de su palabra, de manera que aquel que quiera recibir la bendición de tener un carro nuevo, de comprar una casa, de todo esto se llaman añadiduras, las bendiciones eternas. Ya no las entregó, pero ¿cómo las recibimos? Meditando su palabra. Dijo, mi palabra es espíritu y es vida, Juan 6:63. Mira, la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo para proteger los pensamientos y las intenciones del corazón son las que nos guían diariamente. Entonces yo no puedo pretender tener una verdadera espiritualidad si no medito la palabra y la pongo en práctica. Con la guía del Espíritu Santo, con la capacidad que nos da el Espíritu Santo, con la capacidad de asombro. Cada vez que alguien se acercaba a Dios o se acercaba a Jesús, terminaba maravillado. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste de algo que Dios hizo en tu vida? De pronto vivimos tan metidos en el muro de los lamentos, de la queja diaria, y ayúdame en esto, en lo otro, por favor, y no sé qué, que no lo escuchamos. Y al no escucharlo, no terminamos sorprendidos ni maravillados. ¿Qué crees que en muchos pasajes de la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia? Sean, palabra espectacular, sean fructíferos. Está diciendo tengan, compren, posean, controlen, impongan. Dice sean. Y ser es carácter. El carácter de Cristo es lo que está formando en nosotros, que el sistema como gobernamos nuestra vida. Sean fructíferos. Pudiéramos sacar hoy un listado del fruto que damos para Dios. Multiplíquense, no solo en tener descendencia, es tener descendencia espiritual también. Lo que vamos reflexionando en este espacio nos permite multiplicarnos espiritualmente. Porque el Señor dice
Todo lo que recibes por gracia, entrégalo por gracia. Para estos espacios, ni siquiera dinero hay que invertir. Allí te está llegando, nos está llegando, pero es para multiplicarnos en otros. Llenen la tierra. ¿Con qué? Con su presencia. Somos portadores de su gloria. Llénenla con la luz de su palabra. Recuerden que él dijo, mis hijos son sal y luz de este mundo. Dice, el que tiene una lámpara no es para esconderla debajo de la cama, sino para que alumbre toda la habitación. Dice que una ciudad no puede evitarse que alumbre desde una colina. Son aquellas metáforas que usa para la luz de su sabiduría y su palabra. Entonces, en este momento, otra tremenda pregunta es sentido de vida, el propósito. ¿A quién está iluminando? Por eso también dice, si usted lo único que tiene son tinieblas y cree que eso es luz, ¿cómo serán las propias tinieblas? Gobiernen sobre ella. Administradores, ¿no les parece que es mucho el amor y la misericordia y la generosidad de Dios de decir, quiero que sean conmigo coadministradores de cada día? Eso tiene que darle sentido. Y por eso la vida hay que administrarla desde los principios y valores morales y no desde las emociones. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Miren, les he dado todas las plantas con semilla. Esto es tan impresionantemente conmovedor. Otra pausa. Miremos lo siguiente. Les he dado todos los árboles que tienen semilla. ¿De qué nos estamos llenando? De cantidades de frutas y de alimentos transgénicos que no traen semilla. ¿Sabe a dónde ha llegado la crueldad? No sé si pasa en otros, yo sé que pasa en otros países. Usted compra hoy en día un limón y el limón es mucho más grande de lo que eran antes, pero son limones un poco hasta deformes y usted los parte y no tienen semilla. ¿No le parece increíble que desde la creación, desde el Génesis, lo primero que Dios dice es cuida mi diseño? Consuma lo que tenga semilla, lo que no tiene semilla fue deformado por el mal, por la perversidad. Hoy en día hay muchos sitios donde ya los campesinos tienen que ir a comprar las semillas, que los transgénicos no le producen semilla. Cada vez que usted encuentra algo manipulado y transgénico, ha perdido toda su capacidad nutritiva. Me sorprende y lo traigo y es otra vez, ¿cuál es el propósito del diseño original? Todo lo que ha sido alterado por el hombre no es de bendición. Entonces Él nos dice, les he dado todo árbol que tenga semilla. ¿Para qué? Pues para alimentarnos de él. Todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les dé alimento. Y luego continúa diciendo, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Siempre está haciendo diferencia dentro de su diseño espectacular.
Todo lo creó con la boca, pero al hombre lo creó con sus manos. Para ustedes que tienen la capacidad de pensar, de meditar, de tomar decisiones, les voy a dar una alimentación especial, plantas con semilla, pero también habla de que la semilla es la palabra de Dios. Dice a los demás, a los animales y todo lo otro, pues ahí tienen plantas verdes, pero lo importante con ustedes es la semilla. Y eso fue lo que sucedió. El ser humano fue creado con una profunda necesidad de estar relacionado con Dios. Como médico me ha tocado ver ateos, filósofos, lo que quieras, que cuando están en momentos de muerte, los servicios de urgencias o en fin, lo que más gritan es Dios, ayúdame, no me quiero morir. Cuando vemos lo que decía el apóstol Pedro o Pablo, él le decía a sus discípulos, nosotros nos queremos morir ya, porque si morimos vamos a llegar allá a los brazos de Jesús a recibir las coronas de gracia que ya tenemos. Lo más espectacular en la vida de un ser humano, que sea hijo de Dios, que haya sido nacido de nuevo, es el día de la muerte. Salimos de este mundo caído y vuelto a nada a los brazos de la perfección de Jesús, a recibir todos los premios, las coronas y galardones del tribunal de Cristo. Ese sería otro tema, hablarlo de la muerte, pero todos tenemos necesidad de trascendencia. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En cada uno de los días de la creación, lo que él creaba decía, vio que era bueno. Pero cuando vio al hombre dijo, es que es bueno en gran manera. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así cumplió el sexto día. De manera que es importante seguir escudriñando el comienzo, nos da sentido. Tú y yo existimos porque Dios ha soñado con nosotros para tener un propósito, un sentido de vida, un futuro. Recuerdo cuando comenzaba a estudiar medicina, en esa época eran 7 años. ¿Cuándo iré a terminar? Pero siempre se soñaba con ese día. Todo tiene un principio, tiene un sentido y tiene un final. El apóstol Pablo dice, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del sueño. Les invito a dar fruto invitando a otros a este espacio de los sábados. Es solo una horita, pero de sustancia que viene de lo alto. Quiero invitarte a que oremos por esto. Gracias Dios por incansablemente venir a hacernos entender tu diseño perfecto de la vida. Por eso nos decías que debemos aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos a lograrlo. Abrázanos hoy con tus manos de alfarero y sigue tu trabajo que prometiste terminar tu obra en nosotros. No queremos renunciar al miedo, renunciar a la incertidumbre, aún renunciar a nuestros planes terrenales para que los tuyos se hagan realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu luz, a recibir el perdón de la necedad, de la autosuficiencia, de creernos los dueños de la vida. Pero se nos acaban las palabras para expresarte la gratitud de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a dar el fruto que tú quieres. Ayúdanos a ser libres de la queja, ser libres de la apatía, ser libres de estar señalando y juzgando a otros. Ayúdanos, Señor,
agradarte. Gracias, Señor, porque todos los días traes tu amor, tu abrazo, tu ternura, pero sobre todo tu sabiduría para guiarnos. Abre, Señor, los cielos sobre cada hogar, cada ciudad, cada país. Y abre nuestra mente para poder comprender las sagradas escrituras. Hoy me uno con cada uno, Señor, de estos tus hijos e hijas para clamarte y pedirte que nos des la sabiduría abundante que necesitamos a esta época, quedando bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Estamos en contacto en los diferentes